Hola amigos y amigas que se encuentran tomando el taller de Mi Mundo Interior Crea Mi Mundo Exterior. Pues nos encontramos el día de hoy en la cuarta sesión de este entrenamiento. Como tú recordarás, ya estuvimos platicando en las sesiones anteriores acerca de las lealtades malentendidas. Estuvimos también platicando una analogía muy interesante que es el árbol de la vida y cómo esas lealtades malentendidas se arraigan a las raíces de cada árbol, que en este caso cada árbol es cada persona con su propia vida, y cómo esas memorias se quedaron arraigadas y son las que a final de cuentas se ven reflejadas en los frutos, en el tamaño del fruto, en si da o no da fruto, en el sabor de ese fruto, que son los resultados que estás buscando constantemente en tu vida. Estuvimos también platicando la importancia de lo que es la mentalidad, qué mentalidad debemos de tener y a qué es lo que se refiere en realidad ser positivo. Decíamos que ser positivo es aceptar que todo lo que ocurra es para tu mayor beneficio y también la parte de la gratitud, el sentir, el tener un sentimiento de gratitud hacia todo lo que puede estar ocurriendo a tu alrededor, debido a que todo lo que ocurre a tu alrededor, pues tú te lo has generado. Ha sido un resultado de tus propias creencias, de tus propias vibraciones. Es decir, al momento de decidirle ser fiel a una de estas creencias que mencionábamos en el primer día como lealtad malentendida, pues en ese momento empiezas a vibrar, empiezas a sentir, por eso la importancia de los sentimientos, porque si te crees demasiado esas lealtades o si te las arraigas a ti, pues ese sentimiento empieza a ser, en lugar de ser positivo, comienza a ser algo negativo, se puede decir como actualmente lo menciona la gente, algo tóxico. Entonces, pues prácticamente eso era lo que estuvimos platicando los 3 días anteriores y estuvimos haciendo diversas actividades como la identificación de esas memorias que tú consideras te han impedido crecer o seguirte desarrollando en la vida. Y trazaste también tu árbol de la vida. Hiciste ahí un árbol muy bonito, muy esplendoroso, el cual tú le diste la vida con tu propia, ahora sí que con tu propia imaginación, tu propio ser, tu propia esencia. También el día de ayer estuviste diseñando una corona muy, muy, muy bonita, de todo, como todo rey o como toda una reina, esplendorosa tu corona. Y bueno, todo eso vamos a estarlo utilizando el día de hoy, es decir, todos esos productos de las 3 actividades o esos 3 resultados de las 3 actividades que hiciste, hoy lo vamos a estar utilizando, porque el día de hoy, déjame te comento que el tema que tenemos es patrón de comportamiento propensar. Y este es un tema ya muy interesante porque en realidad ya es la parte más técnica de este entrenamiento, es la parte más, no que sea la más práctica, sino donde terminamos ya ahora sí por unir, unir, así como te lo digo, unir cada uno de los temas anteriores y ahora sí, pues ya podemos comenzar a desprogramar o a trabajar en una desprogramación de todo lo que venían siendo esas creencias que malentendimos y que aparte de haberlas malentendido, las hicimos nuestras, las adherimos a nosotros mismos mismas. Por eso es muy importante esta frase que viene aquí en la diapositiva. Observo mis pensamientos y tomo únicamente en consideración aquellos que me infunden poder. Si tú, como te mencionaba hace unos instantes, si tú recuerdas, el primer día te dije identifica aquellas memorias negativas y aquellas memorias positivas, las que te han impedido crecer o que tú les has permitido que te impidan crecer, junto con las memorias o creencias o lealtades que tú consideras te han impulsado a generar resultados. El día de hoy vamos a tomar la decisión, quien así desee terminar esta sesión, el día de hoy tomaremos la decisión de darle poder a esos pensamientos que te infundan poder, a esos pensamientos que te ayuden a crecer. Eso es lo que vamos a terminar haciendo el día de hoy. Y es un tema, pues ahora sí que muy interesante. La única forma de cambiar los resultados que hoy tienes de forma permanente es reprogramar de nuevo tu patrón de comportamiento. Esta otra diapositiva también está muy interesante porque nos comenta o nos dice prácticamente el objetivo de nuestra sesión de hoy, reprogramar tu patrón de comportamiento.
Y lo más interesante de todo esto y lo más padre de todo esto es que tú puedes seguir reprogramándote. Es decir, ya puedes continuar haciéndolo constantemente. No quiere decir que en una sola sesión vayas a haber terminado, pues ahora sí, de limpiar o de soltar esas creencias limitantes en su totalidad. Quizás el día de hoy no te acuerdas de algunas, en estos días de entrenamiento hay algunas que se te quedaron por ahí en el olvido. Sin embargo, inconscientemente las llevas contigo e inconscientemente, sin darte cuenta, haces algo precisamente, generas un comportamiento, generas un sentimiento que te impida avanzar. Esas memorias quizás en este momento, por X o Y circunstancia, no han salido, pero van a ir saliendo con el paso de los días. ¿Por qué? Porque vas a empezar a limpiar. Y al momento de empezar a limpiar y al momento de empezar a cambiar tu vibra, de repente, cuando ya liberes algo, va a empezar a surgir las otras memorias y los otros registros que tengas tú de esas experiencias, de esos comportamientos, y los vas a empezar a liberar. El propensar, estamos hablando que es programar, pensar, sentir, actuar, y todo eso me lleva a los resultados. Programar es precisamente la parte que hemos estado comentando y que vamos a analizar más a detalle en el día de hoy. ¿Desde dónde surge nuestra programación? Hay diferentes modelos que ya te había comentado desde el primer día. Hay diferentes modelos por los cuales nos estamos programando sin darnos cuenta en circunstancias de nuestra vida, y eso nos lleva a generar pensamientos. Y tal y como te comentaba hace unos instantes, el pensamiento, que es la parte donde podemos tener tanto negativos como positivos, esos pensamientos, si yo me creo mucho toda esa historia negativa, pues me va a llevar a tener sentimientos negativos. Si yo adopto las positivas y las que me impulsan a crecer, pues me va a llevar a tener sentimientos positivos. Y eso, el sentimiento, me va a llevar a tomar acción. El detalle es que si tú te crees todas las negativas y dejas de lado las positivas, tus acciones van a estar enfocadas a generarte resultados negativos. E inclusive, aunque tú veas en un manual la manera de cómo debe de hacerse un determinado proyecto de vida, una forma de trabajar, si tú no lo haces con el sentimiento adecuado, los resultados quizás no van a aflorar, quizás no van a darse por naturaleza. Recuerda el ejemplo que te mencionaba con el árbol de la vida de cuando tenía esta plaga que el durazno, a esta plaga que le llaman la gallina ciega o gusana ciega, esta larva que se mete y come la raíz, y que por más que le echabas agua, y le echabas agua, y le echabas agua, por más que eso ocurría, no sacaba ninguna hoja, ninguna flor, muchísimo menos fruto. ¿Por qué? Porque el sentimiento, la creencia negativa estaba ahí, y aunque tú hicieras las acciones que se tenían que o se tienen que hacer para alcanzar un resultado, si el sentimiento es negativo, aunque hagas estas acciones con esa vibración en negativo, el resultado muy probablemente no va a ser el esperado. Quizás te pueda acercar un poco, pero no va a ser con los resultados que tú esperabas, o literalmente quizás van a ser resultados negativos. Entonces eso significa propensar, programar, pensar, sentir, actuar. Todo ese proceso me lleva a los resultados. Y pues aquí hay una lista de principios en la forma de pensar que me parece muy interesante que los platiquemos porque estos principios sí es como que hay que adoptarlos a nuestra forma de ser, ya que me están incitando a cambiar mi manera de pensar. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que la gente dice, la vida es algo que sucede, cuando más que suceda, la vida tú la creas, tú creas tu propia vida.
tú la vas construyendo, tú la vas diseñando. Y esto nos lo dicen diversas corrientes, no solo las corrientes intelectuales, sino también las corrientes metafísicas o ahora sí el mundo espiritual también nos lo menciona así. Cada quien va creando su propio camino. Tú decides cómo vives tu estancia en esta vida. Entonces, si lo vemos por cualquiera de las dos perspectivas, tanto científica o intelectualismo como espiritual, ambas perspectivas me llevan a esto. Mi vida yo la creo, no es algo que nada más sucede por suceder, sino que yo tengo la absoluta responsabilidad de lo que estoy creando a mi alrededor. Y los resultados que se den son mi absoluta responsabilidad. Lo importante aquí es entender cuál es el fin de hacer algo, para qué haces algo. Recuerda que en la primera sesión yo te decía, ¿cuál es tu para qué de estar en este entrenamiento? Ese es el principal objetivo en la parte de la creación de tu vida. ¿Para qué lo estás haciendo? Al momento de definir tu para qué, ahí vas a crear o vas a llevar un buen enfoque en los cimientos de la creación de tu propia vida. Y ya no lo vas a dejar como algo que sucede. El segundo principio es adoptar actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu abundancia, en vez de caer en actitudes que no ayudan a ello. Fíjate que este punto es muy importante, las actitudes que van a contribuir a tu felicidad y a tu abundancia. Primer punto es, acepta que tú eres abundancia, acepta que tú eres prosperidad. Eso es lo primero para generar abundancia. Si tú piensas que eres pobreza, si tú piensas que eres sufrimiento, pues no te vas a generar abundancia. Acepta que tú eres abundancia y recuerda que la abundancia es abierta, está completamente en todos los aspectos de la vida. No estamos hablando específicamente de dinero, el dinero en sí es un resultado. Estamos hablando de todo lo que te generas a tu alrededor, de amistades, de relaciones de pareja, de relaciones laborales, de ejercicio, de salud, sin duda alguna de salud. Todo eso es tu abundancia. El clima, el lugar donde vives, la lluvia, todo lo que está a tu alrededor es tu abundancia, pero tienes que aceptarlo. Y tienes, vamos a quitar la palabra tienes, porque la palabra tienes es como forzar. Vamos a decirlo mejor que es mejor aceptarte como a un ser abundante, siéntete como un ser abundante, acéptate libremente como lo que eres. Y vas a ver que tu felicidad va a ir llegando en automático porque tu felicidad viene de ti misma, no depende de ninguna pareja, no depende del comportamiento de ninguno de tus novios o novias, no depende de cómo se comporten tus hijos, tu felicidad está en ti. No depende si te trata bien tu jefe en el trabajo o no. Más bien, todo eso que te acabo de mencionar depende de lo que tú estás proyectando. Recuerda que los comportamientos de las personas que están a nuestro alrededor es resultado de lo que proyectamos internamente. Entonces, un comportamiento de una pareja, un comportamiento de un hijo, un comportamiento de, de un jefe de trabajo, pues literalmente estamos hablando que es el resultado de lo que yo estoy reflejando. Entonces, si tú eres una persona feliz, pero sabes que tu felicidad depende de ti, viene desde dentro de ti, vas a reflejar esa felicidad con los demás. Y la gente que no quiera reflejarse en esa felicidad o que no vaya en vibración con esa felicidad que tú reflejas, se va a alejar. El cambio de alimentación también es elemental para comenzar a generar tu felicidad y tu abundancia. Los alimentos tienen cierta vibración. Una alimentación balanceada te va a ayudar a sentirte mejor, vas a irradiar otro color inclusive en el brillo de tus ojos, en tu tonalidad de piel y sin duda alguna se va a ver reflejado. Pero bueno, son algunos de los hábitos que habría que comenzar a trabajar. El tercer principio es dejar de quejarse. Deja de quejarte de todo lo que haces, ¿sí? Al contrario, disfrútalo, agradece.
Si es algo que no te agrada, agradécelo, agradécelo. Y empieza a encontrar la manera de cómo disfrutarlo. Porque si tú te sigues quejando de una manera en tono de frustración, en tono de amargura, te vas a seguir generando más de lo mismo. Nada más que cambiarán los nombres de las personas, van a ser diferentes actores. Si antes se llamaba Melissa, quizás ahora se va a llamar Marta. Si antes se llamaba Javier, quizás ahora se va a llamar Jorge. Y van a seguir siendo las mismas historias. ¿Y por qué se repiten con las mismas historias pero con diferentes personas? Ah, pues porque todavía te sigues quejando, porque todavía no has sabido soltar o agradecer. Más que soltar es agradecer la situación y conscientemente decir, yo ya no quiero eso. Te agradezco, aprendí lo que tenía que aprender, yo ya quiero algo diferente. Porque a veces confundimos el concepto de soltar con algo muy diferente a esto que te estoy comentando. El cuarto principio en nuestra forma de pensar es dejar de buscar culpables. Recuerda que no hay ninguna víctima que sea un triunfador. Si tú quieres tener tu éxito, que ya hemos hablado que el éxito es algo abierto literalmente, para una persona puede ser tener una casa, un carro, para otra persona puede ser estar con su pareja, para otra persona puede ser estar con sus hijos, para otra persona puede ser tener el trabajo ideal, con un puesto específico en la empresa donde se está trabajando, etcétera, ¿sí? Es decir, el éxito está abierto, cada quien va a marcar cuál es su éxito. Pero si quieres llegar a ese éxito y si quieres ser un triunfador, debes de dejar de buscar los culpables, debes de dejar de culpabilizar a la gente. Debes de decir que la única persona responsable de esos resultados que te estás generando eres tú y nadie más que tú. Esta siguiente diapositiva está muy interesante, ya que nos habla de las tres formas en las que podemos generar un patrón de comportamiento. Las tres formas en las que se nos pueden generar nuestras grabaciones de lealtades mal entendidas vienen precisamente de aquí, de programación verbal, modelos de referencia e incidentes concretos. Bien, esta diapositiva está muy interesante porque aquí es donde estamos platicando literalmente de las tres formas en las que podemos, pues ahora sí que comenzar a generar grabaciones de nuestra manera de ser, esas lealtades malentendidas, pues aquí prácticamente es como se empiezan a generar. Y las maneras en las que podemos nosotros generar esas lealtades malentendidas, estamos hablando que puede ser una forma de programación verbal, estamos hablando que tenemos modelos de referencia y estamos hablando de incidentes concretos. Y tú me vas a decir, ah, caray, ¿de qué me estás hablando? Sí, vamos a platicar cada una de estas tres formas en las que tú te puedes comenzar, pues ahora sí que a generar esas grabaciones o esas lealtades malentendidas que platicábamos en el primer capítulo o en la primera sesión de este taller. La programación verbal hace referencia a elementos o ahora sí que palabras que nosotros hayamos escuchado en algún momento específico de nuestra vida acerca de cierta situación. Por ejemplo, podemos platicar sobre el dinero. ¿Qué ocurría si tú ibas y le pedías a tu papá dinero para que te comprara algún juguete o algún artículo en especial? Hay algunos papás que quizás inmediatamente te daban el dinero, pero hay otros que quizás empezaban a decir, ¿tú crees que el dinero se da en las nubes? ¿Tú crees que el dinero se da en los árboles? ¿Tú crees que yo saco el dinero así como así? Inclusive algunos por ahí podían empezar a decir, el dinero es difícil de conseguir, está pesado, está así crítica la situación. Bueno, eso es una programación verbal, porque tú empezabas a escuchar lo que en este caso
lo que tu padre o lo que un padre de familia creía acerca del dinero. Por ejemplo, lo que te mencionaba en el primer capítulo, si estábamos hablando literalmente de que todo el tiempo hay crisis en un país y así creciste escuchando esas palabras, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando tú estás en la etapa adulta? Dices que también hay crisis en el país. Ujú. Y así lo sientes. Entonces, literalmente, pues esa es una forma de programación verbal. Los modelos de referencia estamos viendo los comportamientos que gente que para nosotros fue un referente en nuestra vida, esos comportamientos que tuvieron en cierta situación específica, podemos volver a ejemplificar el del dinero, esos comportamientos, cómo reaccionó y qué fue lo que aprendí yo de esa reacción. Y el número 3, estamos hablando de los incidentes en concreto, que fue lo que te ocurrió a ti ya en cierta situación en específico que hizo que comenzaras a pensar de manera diferente. Para esto es muy importante que entendamos que para cambiar nuestro patrón de comportamiento, nosotros debemos de entender que las memorias están en nuestra conciencia, pero muchas veces, como les mencionaba hace unos instantes, hemos olvidado que las tenemos y nos seguimos comportando sabiendo que ahí están, pero no recordamos de forma consciente. Entonces, el primer paso es hacernos conscientes. Debemos de concientizar lo que hay en nuestro interior para poder hacer la corrección. Entonces, ese es el primer paso, concientizarnos. Para poder cambiar nuestro comportamiento, primero tengo que ser consciente. Entonces es aquí donde ya le empiezas a encontrar relación a aquella primera actividad que te puse el día lunes, ¿verdad? Donde, a ver, ve escribiendo las memorias que te fueron generando un resultado que te agradara o un resultado que no te agradara, porque al momento de empezarlas a escribir es cuando empezamos ya a relacionarlas y empezamos a ser conscientes. El siguiente paso es comprender de dónde vienen. Aquí es donde me voy a regresar a esta diapositiva, comprender si tu programación o si tu creencia viene de algo que escuchaste como programación verbal, de algo que viste, que algún modelo de referencia de tu infancia o de tu adolescencia hacía, entiéndase maestros, padres, amigos, tíos, etcétera, hasta un artista de televisión, o si viene de algún incidente en concreto que tú tuviste. Comprender de dónde viene. Porque el siguiente paso es disociar. Disociar se refiere a que tú te des cuenta que tú no eres eso. Tú no eres esa creencia. Era lo que mencionábamos hace un instante con la parte de la abundancia. Si tú no crees que eres abundante, ¿cómo vas a ser abundante? Si tú estuviste escuchando puras grabaciones relacionadas a la pobreza en tu etapa de infancia y en tu etapa de adolescencia, que ese es un tema muy interesante porque no nada más es por lo que hayas visto de mamá o de papá, inclusive puede ser por lo que hayas visto en los programas de televisión. ¿Cuántas veces no hemos visto la típica historia de la gente que no tiene nada y luego de repente recibe todo el dinero del mundo, se vuelven millonarios y van y se vengan de los que le hicieron daño? Esa también es una manera de programarse. Y muchas veces, sin darse cuenta, lo asocias a ti, lo haces tuyo, pero no estás consciente porque lo estás viendo en la televisión. No estabas consciente, no lo comprendías. Para disociarlo, para decir que eso no eres tú, hay que entender de dónde viene. Y decir, yo no soy eso, yo no soy esa historia de sufrimiento que vi en la televisión, yo no soy esa historia de sufrimiento que vi con papá, con mamá, yo no soy esa historia de sufrimiento que experimenté en la secundaria con cierto novio, novia, o en la preparatoria, o en el primer matrimonio, etcétera. Según la circunstancia de tu vida, recuerda disociar y decir, yo no soy eso, yo soy esto. Y es bien importante utilizar el yo soy, porque el yo soy es el darte poder a ti misma mismo.
es reconocerte a ti como lo que eres. Yo soy riqueza, yo soy salud, yo soy abundancia, yo soy fortaleza, yo soy alegría, yo soy felicidad. Entonces es disociar lo que no eres, lo que esas grabaciones te hicieron pensar que eras, pero que no eres. ¿Sí? Esas grabaciones que te dijeron, tú eres esto, pero en realidad no eres eso. Disociale, yo no soy eso. Uh-huh. Yo soy saludable, yo soy esbelto, yo soy feliz, yo soy alegría. Empieza a disociar todas esas creencias, define y volteate a ver a ti misma, mismo y dite, yo no, y dícetelo a ti mismo, yo no soy eso, yo soy esto. Y luego, pues sigue el siguiente paso para cambiar nuestro patrón de comportamiento, es un reacondicionamiento. ¿A qué se refiere eso? Plantear nuevas actividades, plantear nuevos pensamientos sobre cómo vamos a pensar ahora ante una situación en la que me generaba resultados negativos porque desde mi creencia yo pensaba que no era capaz. ¿Cómo voy a pensar ahora? Reacondicionarme. Entonces, la programación verbal, como te mencionaba, es literalmente lo que escuchaba sobre diversas situaciones en la vida. Como por ejemplo, ¿por qué se viste así si ya no está en edad para eso? Quizás a lo mejor cuando eras pequeño, pequeña, escuchabas a mamá o papá o a algunos tíos decir, ¿para qué se viste esa persona así? Si ya está muy viejo, tiene 35 años, bla, bla, bla. Y pues cuando tú llegas a los 35 años te sientes como una persona ya vieja, que ya no eres capaz de vestirte de ciertas formas ni de hablar de cierta manera porque ya se espera algo de ti. Cuando en realidad pues eres todavía juventud, todavía puedes hablar de todas las formas, de diferentes maneras, en un vocabulario juvenil, puedes proyectar juventud, quizás ya con algo de experiencia, pero pues hay gente que lo toma por el lado de que ya no, y empieza a apagarse, y empieza a apagarse, ¿sí? Otra que de seguro han de haber escuchado varios de ustedes, amigos, los hombres no deben llorar. Y nos lleva a situaciones muchísimo estrés interno porque nos reprimimos los sentimientos y no dejamos que salgan y sobre todo en situaciones donde deben de salir, no dejamos que salgan y eso después nos lleva a un orgullo que independientemente de lo que le pueda ocasionar a las personas que estén alrededor de ese hombre que no llora, el mayor daño se lo hace el hombre que no llora, porque no saca sus sentimientos en situaciones de sacarlos. Pero son ejemplos de programaciones verbales, hay N cantidad de ejemplos. El detalle es que a veces le hacemos más caso a lo negativo que a lo positivo y lo adherimos. Nos vamos por el lado del negativismo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a sufrir. Pero en realidad no vienes a sufrir, tú vienes a generarte muchos resultados y a ser abundante. ¿Cómo cambiamos la programación verbal? Escribe todas las afirmaciones que veas acerca de los proyectos que te gustaría realizar, así como de comportamientos y forma de vida que te gustaría llevar. Obvio, aquí hay que escribir las afirmaciones que te limitan. Comprende esas afirmaciones que te limitaron para alcanzar a cumplir tus proyectos, compréndelas. ¿De dónde surgieron? ¿Qué fue lo que me dijeron o qué fue lo que yo escuché que hizo que yo creyera que no se me pudieran dar los resultados? Y luego después hazte la pregunta a ti mismo, ¿representas eso que dicen esos pensamientos? Si no lo representas, entonces agradécelo y déjalo ir. Agradece eso que no representas y déjalo ir. Deja que se vaya. Y haz una declaración. Pon tu mano en tu corazón y di,
lo que oí acerca de, y mencionas la situación en particular, no es necesariamente cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyen a mi felicidad y abundancia. Toca tu cabeza y di, tengo una mente abundante. Este paso es muy importante, la declaración es muy importante hacerla desde el sentir, porque podemos declarar, pero si no lo sentimos, también puede que los resultados no se generen de la manera en la que esperamos o que no sean tan rápidos como estamos deseándolo. ¿Por qué? Porque falta la parte del sentimiento. Por eso es que antes de llegar a esta parte del propensar, te di una sesión de sentimientos, que era lo que teníamos que ver en el sentir, que era lo que teníamos que trabajar. Porque cuando lleguemos a declarar, tenemos que sentirlo, hay que sentirlo, ¿sí? ¿Qué pasa con la programación por modelos de referencia? La programación por modelos de referencia estamos hablando que es lo que vimos literalmente con personas que para nosotros eran modelos a seguir en cierta etapa de nuestra vida. Iniciando nuestra vida, inicialmente pues eran papá y mamá, pudieron haberse algunos tíos, abuelos, y luego después conforme fuimos avanzando, pues empezamos a ver a los amigos, a las amistades, a los maestros que tuvimos en la escuela. Llega un punto en el que hasta los artistas de la televisión o de las redes sociales son nuestros modelos de referencia, ¿sí? Inclusive, ¿por qué no en una etapa infantil alguna cierta caricatura o dibujo animado puede ser hasta un modelo de referencia también? Y es ahí prácticamente lo que vimos de ellos, positivo y negativo. Cuando hablamos de una creencia limitante es que vimos en ese comportamiento que ellos tuvieron ante cierta situación, que yo aprendí que así debía de ser, y resulta que hoy en la actualidad, en mi vida adulta, me está trayendo más problemas de lo que en realidad yo pensaba, o de lo que en realidad ni siquiera creía yo que me fuera a traer problemas cuando los vi que se comportaban así. Aquí es donde entra inclusive lo que te mencionaba hace unos instantes, lo que podríamos haber escuchado en ciertas series de televisión, también puede entrar aquí. Es decir, no todo viene nada más desde lo que fue la parte de la familia, sino lo que está a nuestro alrededor. Llega un momento en el que llevamos creciendo y lo que está a nuestro alrededor también, por el hecho de querer tener cierta personalidad, lo hacemos nuestro, pero resulta que son pensamientos o creencias limitantes. Ujú. Entonces, es muy importante ver cuál es la influencia que tienen estos modelos sobre ti para que podamos llegar a este paso, el paso de cómo cambiar la programación que tuvimos por estos modelos de referencia. Y volvemos al mismo procedimiento, sé consciente de qué forma de ser o qué hábito quedó en ti que venía por uno de los modelos de referencia que tú tuviste, ¿sí? Y aquí estamos enfocándonos específicamente sobre los negativos, ¿verdad? También identifica los positivos, porque esos es bueno que los continúes haciendo, si es que te llevan a donde has querido llegar y estás feliz con esa parte. Uh-huh. Comprende, comprende en qué momento o en qué instante fue cuando los viste que, que estaban haciendo ese comportamiento. Compréndelo. Uh-huh. Y luego vuélvete a hacer la pregunta, ¿tú eres eso? ¿Tú eres ese comportamiento? Pregúntate, ¿te das cuenta que en el momento presente tienes la opción de ser diferente? Dite a ti misma mismo, yo en este momento tengo la opción de ser diferente. ¿Quiero ser diferente? Decláralo. Una vez que digas, sí, sí quiero ser diferente, decláralo, pon tu mano en el corazón y di lo que tomé como modelo en torno a, y mencionas la situación en particular, era la forma de actuar de ellos. Ahora yo decido la mía. Toca tu cabeza y di, tengo una mente abundante. Recuerda, muy, 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 muy importante, siéntelo.
Siempre que estés declarando, siéntelo. Siente eso, convéncete a ti mismo misma. Por eso una parte de la disociación es importante hacerte esa pregunta. ¿Tú eres ese modelo de referencia? ¿Tú eres ese comportamiento que viste? Es muy importante que te hagas de manera consciente esa pregunta para que tú puedas decir, no lo soy. Ujú. Desde tu conciencia. Al momento de decir que no lo eres de manera convencida, vas a empezar a sentir lo que sí eres y lo vas a declarar. La última forma de programación, pues es por incidentes concretos que también ya habíamos platicado, es específicamente sobre cierta experiencia que a ti te haya tocado vivir. En cierta circunstancia, por ejemplo en el amor, si te tocó vivir experiencias en tu juventud, quizás donde había rechazo o quizás desde la infancia con mamá, con papá, cierta frialdad, ciertos rechazos, y luego eso se vio reflejado en tu adolescencia con tus novios o novias que tuviste, que también había ciertos rechazos, pues ahora sí que cierto distanciamiento, frialdad hacia ti, y así estuviste viviendo esa experiencia, lo estuviste sintiendo, te lo crees, te lo llevas a tu vida adulta y como es lo que has estado experimentando, pues tú crees que esa es la manera de ser, por ejemplo, en este caso en el amor. Crees que a ti te tocan personas que no te van a valorar, personas a las que tienes que estarle rogando por su atención, personas a las que quizás no te demuestren sus sentimientos y sean muy fríos o frías contigo. ¿Por qué? Porque era lo que venías experimentando. Y déjame decirte que esta es la programación más fuerte. Si lo analizamos con calma, grupo, los tres modelos de programación que te he mostrado están ligados a estilos de aprendizaje. El verbal, lo que escuchamos, es un estilo de aprendizaje. Lo que vemos de modelos de referencia es observar, es otro estilo de aprendizaje. Y este del incidente concreto se le llamaría kinestésico, la experimentación. La gente cuando aprende o saca un mayor provecho de una situación y le saca un mayor aprendizaje, es cuando lo experimenta. Pero si nosotros no estamos conscientes de nuestras grabaciones y de que todo está ocurriendo para mi mayor beneficio y para desarrollarme habilidades o conocimientos o experiencias o una fortaleza, si no somos conscientes desde esa perspectiva, cuando lleguen estos incidentes concretos los vamos a tomar de manera negativa y vamos a seguirlos repitiendo. Por eso es que yo les decía hace unos instantes, cuando hice la analogía del soltar, que soltar se refería a cómo liberamos estas situaciones, a agradecer y decir, ya entendí, ya lo viví, gracias, esta experiencia si ya no la quiero, quiero que mis experiencias sean de manera diferente. Si tú te sigues quejando, como decíamos en los principios, cuando te pasen estos incidentes, lo que vas a hacer es que te vas a generar nuevos incidentes con nuevas personas, pero el incidente va a seguir siendo la misma historia. Entonces, aquí volvemos a lo mismo, debes de tomar conciencia de esa situación en particular que te ocurrió, de qué fuiste tú responsable de esa situación que, que te haya ocurrido, ¿sí? Entender por qué pasó así, cómo pensabas en ese momento, decir, ¿sabes qué? Es que yo pensaba así en ese instante. Y en realidad, quizás la perspectiva o la forma de pensar debió haber sido diferente. Comprender cómo es que te afectó en tu vida ese incidente en especial, ¿sí? Es común que la parte de las relaciones de pareja las batallemos o nos las compliquemos porque tuvimos un incidente en específico que no hemos comprendido cómo nos afectó y que no hemos comprendido y no hemos aceptado que hubo una responsabilidad de nosotros por una manera de pensar que teníamos arraigada y se vio reflejada en esa situación. Por eso es que aquí en esta parte
te hago esa analogía, pero lo mismo ocurre con el dinero, lo mismo ocurre con los trabajos, lo mismo ocurre con N cantidad de situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Lo que sigue es disociarlo. ¿Ves que este modelo de ser es solo algo que aprendiste y que no eres tú? Volvemos a la misma pregunta. ¿Tú eres eso? ¿Sí o no? Si no eres, entiende lo que fue algo simple y sencillamente para que aprendieras. Dale las gracias a ese aprendizaje. Tú di que no eres eso. Por ejemplo, si hablamos de relaciones de pareja, tú di que no eres celos, que no eres sufrimiento, que no eres rogar por tiempo, que no eres divorcio, que no eres separación. Son experiencias. Tú di que eres confianza, que eres amor, que eres alegría, que eres, no sé si sea la palabra adecuada decir complemento, porque ahí ya tendríamos que meternos a analizar a detalle cada una de las relaciones de pareja y por qué llegan, ¿sí? Pero que tú eres lo que vibras y llegan a ti las personas en base a lo que tú vibras. Entonces, si tú vibras en confianza, en amor, en seguridad, en respeto hacia ti mismo, tú eres amor por ti mismo, por ti misma, eso sí es lo que eres. Van a llegar a ti las personas adecuadas, pero primero disocia lo que no eres. Da, disocia eso, esa falta de valor que te das a ti, por ejemplo, hablando en cuestiones de las relaciones de pareja, disocia esa falta de valor que te das. Asóciate con el valor y el quererte a ti mismo, misma. Y esto es muy importante, porque esto le pasa a tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que quizás en el caso de los hombres, como viene la grabación de no llorar, de no decir, por eso el hombre no lo externa, pero en el hombre es lo mismo, pasa lo mismo, en la parte de las relaciones de pareja. Entonces, es importante disociarse de todo eso y asociarse con lo que sí eres. Y respóndete las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu patrón de comportamiento actual en base a esos comportamientos o en base a esos incidentes? ¿Estás programado para el éxito, la mediocridad o el fracaso? ¿Tú qué es lo que crees que estás programado? Recordemos, te lo vuelvo a aclarar, el éxito es lo que cada quien marque. No puedo englobar el éxito a que el éxito sea comprar un carro último modelo para todos y si no lo tienen, los que no lo tengan fracasaron. No, porque para una persona el éxito, como ya te había mencionado, es, no sé, aprender más, hacer 20 cursos de desarrollo personal y espiritual. Y para otra persona puede ser el carro. Y la persona que hizo los 20 cursos de desarrollo espiritual y personal va a tener la satisfacción cuando los termine y el sentimiento de haber cumplido con su meta. Ahí tuvo éxito. Si la otra persona consigue su carro, también va a sentir lo mismo y ahí tuvo éxito. Por eso, eso sí quiero dejarles bien claro. El éxito, cada quien marca lo que es su éxito. Nada más comprométase bien con esa parte del éxito. Si quiere ser feliz en una relación de pareja, si quiere tener una pareja o una relación de esas de ensueño, por así decirlo, y lo consigues, está bien, ese es tu éxito. Disfruta tu éxito, ¿sí? Pero el fracaso, si recordamos que el fracaso sería todo lo que nos aleja de ese éxito. El fracaso nos llevaría al miedo, a la tristeza, a la frustración, la desesperación, el no quererse a sí mismos, el desvalorizarse, sentirse apesumbrados, el creer que los problemas son más grandes que tú. Todo eso sería un fracaso. Mediocridad podríamos decir que es pasar la vida sin disfrutar esta vida, sin aprender de las situaciones de la vida. Eso es lo que podríamos decir o relacionar con mediocridad. No encontrarle el sentido, el gusto a la vida. ¿Estás preparado para trabajar muy duro sin conseguir resultados o para hacerlo de una forma equilibrada que atraiga los resultados que deseas? No se trata de trabajar en exceso, se trata de trabajar de manera equilibrada, todo a una manera proporcional para alcanzar a llegar a las metas que quieres.
Esa es otra grabación, que nos hayan dicho que tenemos que trabajar de manera excesiva, trabajar durísimo para conseguir nuestros resultados. Es una grabación, ¿eh? Y no te estoy diciendo que no trabajes. Claro que tienes que trabajar, pero de una manera equilibrada, de una manera inteligente. La única manera que vas a poder llegar a trabajar de esa manera o de esa forma es primero deshaciéndote de las creencias. Porque por eso después tenemos casos de personas que trabajan 16 horas diarias, duermen 3, las otras las gastan en trayectos o en estarse quejando, las otras horas libres no las disfrutan y resulta que no tienen los resultados esperados. Vas a decir, pero ¿cómo? Hay algunos que sí tienen su casa, su carro, sí, pero a lo mejor en el ser quería algo diferente a eso. No está mal que lo tenga, te estoy aclarando. Aquí lo importante es qué es lo que buscas desde tu ser. O quizás eso también te lo puedes generar. Sí, también te lo puedes generar, pero te lo puedes generar de una manera diferente, sin tanto estrés. Lo importante es que lo entiendas así, que seas consciente y que te lo creas. Ese es un ejemplo de grabación muy clara de esta actualidad. ¿Estás condicionado para obtener ingresos constantes o esporádicos? Fíjate, hazte esta pregunta porque también es uno de los problemas comunes. El ingreso, el flujo del efectivo que vas teniendo. ¿Cómo estás programada, programado? ¿Cómo son tus ingresos? Si tus ingresos son esporádicos o si son constantes, vienen o son resultado de una grabación o de una serie de grabaciones que están arraigadas en ti. Entonces, es importante también que te hagas esa pregunta. Uh-huh. Porque recuerda que la parte del ingreso es el resultado. La parte de la pareja es el resultado. La parte de la casa es el resultado. Para llegar a ese resultado tú tienes que hacer un camino de ver qué es lo que hay en ti y transformarlo para que puedan después llegar a esos resultados. Y por último, quiero que antes de mencionarte esta frase, es muy importante que la lista de nuestras creencias negativas y positivas que hicimos, las veamos. Y cuando las veamos, las disociemos, les demos las gracias a todas las negativas, todo lo que acabamos de hacer, disociar, disócialas, agradécelas y necesito, bueno, vamos a quitar la palabra necesito, vamos a ponerla requiero que las quemes. Quema esas creencias en un cofrecito con agua si quieres para que vayan cayendo los papeles ahí eh, que se van quemando o en una parte donde puedas quemar esas creencias, quémalas, dale las gracias y deja que se vayan. Pero para eso es muy importante que tú vayas escribiendo esas creencias negativas en positivo. Entonces, antes de quemarlas, revísalas todas. Primero las vas a revisar y vas a decir, esta creencia negativa, ¿cómo la convierto en positiva? En escrito, para que lo declares. Y quemas las anteriores. Las anteriores las quemas. Entonces, fíjate bien, te voy a volver a mencionar los pasos. Primero, vas a revisar tus creencias negativas. Segundo, las vas a escribir en forma positiva. Tercero, vas a quemar esas creencias negativas y las vas a agradecer. Las vas a agradecer diciendo esto. Gracias a todas estas creencias que se presentaron en mi vida, aprendí lo que tenía que aprender de ellas. Ahora sé y soy consciente que no soy ninguna de esas creencias. Gracias
por haber llegado. A partir de hoy soy consciente y tomo la decisión de ser diferente. Y las quemas. Una vez que se hayan quemado esas creencias, tomas tu corona, te la pones en tu cabeza, siéntete rey, siéntete reina. Y las creencias positivas vas y las pegas en las raíces del árbol. Esas nuevas creencias que acabas de hacer, vas y las pegas en las raíces del árbol. Ese es el procedimiento de nuestra actividad de cierre del día de hoy. Recuerda, se puede pausar el video y estar regresando las instrucciones que te acabo de comentar. Inclusive aquí puedes pausar el video. Vamos a pasar a nuestra fase o a nuestra frase de cierre, que a mí me gusta mucho mencionarla. Y es: cualquier hombre que debe decir yo soy el rey no es un verdadero rey. Esta la saqué de una serie muy metafórica. La serie se llama Juego de Tronos. Y de ahí saqué esta frase de un personaje que se llama Tywin Lannister. Porque me gustan mucho las analogías que hacen ahí. Y es correcto. Esta frase es muy profunda. Y tú tienes que decirles a los demás quién eres, es que en realidad no eres esa persona o ese ser que dices que eres. Porque tú lo tienes que sentir desde tu ser. Y para que salga quien eres, tienes que romper todos esos pensamientos y creencias limitantes para que salga quien tú eres en realidad. Y cuando seas quien tú eres, no le vas a tener que decir a nadie quién eres. La gente lo va a notar por sí sola. Lo mismo ocurre en los trabajos, ocurre con las relaciones de pareja. Esta frase aplícala en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Una vez me topé a unos maestros en una universidad que llegaron y se burlaron y humillaron a unos estudiantes porque les dijeron: ustedes no son nadie porque no tienen el título, y nosotros somos alguien porque nosotros ya tenemos el título y nosotros tenemos más voz y voto que ustedes. Yo, como docente universitario, no podía creer lo que estaba escuchando de esos otros docentes. Fue cuando inmediatamente dije: ¿de qué te sirve decir que tienes un título, que tienes un grado de doctorado, de maestría, si en realidad no lo estás demostrando con la gente? No estás teniendo un liderazgo para demostrarlo. Tener que llegar a decirle a alguien que eres eso, como en este ejemplo que te acabo de dar, es el más claro ejemplo de que no eres eso que les estás diciendo que eres. ¿Por qué? Porque lo tienes que ser. Así de fácil y de sencillo, lo tienes que ser. Internamente lo tienes que ser. Entonces, suelta todas esas otras creencias negativas que puedan ir surgiendo después de este entrenamiento. Suéltalos para que puedas seguir permitiendo que salga ese ser que eres. De mi parte, no me queda más que agradecerte por haber estado siguiendo este taller en estos 4 días que llevamos de entrenamiento, un taller creado con mucho amor para la gente que requiera de este apoyo, de esta ayuda para ir cambiando pues sus objetivos, para ir cambiando sus resultados, porque muchas veces volvemos a lo mismo: el resultado viene desde lo que pensamos, y como pensamos, pues desde ahí planteamos los objetivos, para ir replanteándonos nuestras formas de actuar, nuestros hábitos pues ahora sí, de ser, no solo en el trabajo, sino en nuestra propia vida. Y yo me encuentro pues en el centro de Elixir Saltillo. Mi nombre es Raúl Herrera Guadiana, como ya te lo había mencionado en la primera sesión. Y pues bueno, aquí podemos continuar siguiéndote, dando más consejos, dando asesorías ya más personalizadas para situaciones en específico, sobre un plan de cómo poder ir cambiando tus resultados a través de un desarrollo de alguna estrategia ya un poco más personalizada para que puedas ir alcanzando estos resultados. De mi parte es todo. Que tengan excelente semana, que estén muy bien, y fue un placer haber
he estado con ustedes durante todo este taller. Gracias.